¿Sabíais que el salmón recorre miles de kilómetros a lo largo de su vida para volver exactamente al lugar donde nació? Menos este, que hemos preparado hoy. Un delicioso salmón a la crema con espinacas. Delicioso, cremoso y que cualquiera puede preparar. Es un lujo poder disfrutar de este alimento tan sencillo y con un resultado increíble. Si quieres aprender a hacer este salmón, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Para preparar nuestro delicioso salmón a la crema con espinacas, lo primero que vamos a hacer es lavar y secar bien nuestro salmón. Aquí tengo 4 lomos, así que lo que voy a hacer es el grifo, agua fría y lavarlos y secarlos bien, así con todos los lomos. Una vez que los tenemos, que los hemos llevado al agua, los hemos mojado, lo que vamos a hacer es secarlos bien. Yo los cubro, una capa y otra capa. Y esto, lo que vamos a hacer es reservarlo. Mientras tengo el salmón secándose, lo que voy a hacer es cortar los ajos. Y lo voy a cortar en láminas, así, de este tamaño. Bueno, y este es el último. Y como siempre, esto lo que hacemos, lo reservamos, todo el ajo. Ahora es momento de coger una sartén grande, porque aquí es donde vamos a dorar nuestros salmones. Lo hacemos, lo llevamos al fuego fuerte y le echamos un buen chorro de aceite de oliva. Bueno, ya tenemos el salmón marcado por todas las partes. Fijaros qué colorcico más dorado tiene, qué rico. Vamos a ponerle sal y pimienta. Voy a apagar el fuego, sal y pimienta a todos ellos. Vamos a sacarlos ya de la sartén y lo que vamos a hacer es reservarlos, los 4 lomos. Qué buena pinta tienen, de verdad, qué colorcito más rico. Oye, por cierto, ¿sabíais que el color rojo del salmón? Coño, apúntame a mí. Paca, ella nada. Ella. ¿Sabíais que el color rojo del salmón no es porque haya nacido así, de color rojo? Es por la alimentación que este animal tiene a lo largo de su vida, que suelen ser crustáceos pequeños, que le hacen coger ese color rojo. Así que, nada. Lección de salmón, check. Mientras tenemos el salmón reservado, lo que vamos a empezar es a cocinar las espinacas y el ajo. En una cazuela de este tamaño. Lo que vamos a hacer es llevarla a fuego medio. Y echamos una generosa porción de aceite de oliva. Cuando el aceite está caliente, lo que vamos a hacer es incorporar nuestros ajos. Y los vamos a tener medio minuto, que no se quemen. El ajo ha estado cocinando ese medio minuto, es ahora poner las espinacas. Ya sé que parece mucha cantidad, pero esta es una verdura que se reduce mucho al cocinarse. ¿Habéis visto cómo ha reducido? Bueno, ahora es el momento de añadir la nata. Recordar las medidas de mi receta, como siempre, en la caja de descripción de mi canal. Vamos a añadir la mostaza Dijon, la ralladura de medio limón, la ralladura del medio limón, el zumo del medio limón, todo él. Sacar la rabia que tengáis dentro. Escurrir bien el medio limón. Queso parmesano manchego rallado. Y esto lo tenemos por unos 4 o 5 minutos, hasta que reduzca un poquito. Esta crema con espinacas ha estado cociendo por apenas 4 minutos. ¿Habéis visto qué receta más sencilla os he traído esta semana? Ahora es momento de añadir el salmón. Y lo vamos a dejar cocinando otros 3 minutos, no hace falta mucho. Y ya tendremos nuestro salmón con crema de espinacas. Listo. Bueno, fijaros qué maravilla de plato hemos cocinado hoy. Sencillo, un salmón a la crema con espinacas. Ahora lo que voy a hacer es emplatarlo. Un delicioso salmón a la crema con espinacas.